Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos ya extrañaban estar en la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios. Siéntase cómodo, a gusto, porque estamos en la casa de Adonai. Aleluya. Y les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Gloria a Dios. Y bueno, aquel que no trajo las Sagradas Escrituras lo puede leer desde la pantalla si alcanza a mirar. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Tome su asiento. Gloria a Dios. Este ya es el episodio 6, hablando acerca de la guerra espiritual. ¿A cuántos les ha edificado esta serie? Amén. Ya hemos hablado de muchas cosas acerca de la guerra espiritual y yo creo que podríamos seguir hablando por varios domingos acerca de la guerra espiritual, de cómo hacer guerra espiritual, de cómo operan los espíritus de maldad, cómo operan los espíritus inmundos, cómo operan los espíritus de las tinieblas, cómo operan los príncipes de las tinieblas, cómo operan los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes de maldad. Hemos hablado ya de muchas cosas. El día domingo pasado hablamos acerca de cómo empezar a hacer guerra espiritual, porque hay mucha gente que necesita liberación. Y dijimos que hay personas que aún acudiendo a la iglesia necesitan liberación, porque hay personas que llevan años en la iglesia o en donde nos están viendo, en la iglesia donde acuden, y se sienten enfermos y esa enfermedad la tienen por años. Van al médico y pues resulta que el médico le dice que todo está bien, o hay personas que se enferman de una cosa y de ahí les empieza otra enfermedad, y es una secuencia que llevan en cuanto a las enfermedades. Hay personas que no tienen paz durante la noche, hay personas que los atormenta un espíritu, hay personas que todos los días sienten tormentos en su vida, y aún acudiendo a la iglesia hay este tipo de situaciones en un cristiano. Pero nosotros queremos que este tipo de situaciones no esté en nadie de esta iglesia, en ninguno de los que están aquí. El día de ayer estuvimos haciendo una vigilia, terminamos creo como a las 3 de la tarde, empezamos a orar, y mire que el Espíritu Santo empezó a moverse, nos empezó a ministrar y no parábamos de orar. Oramos por varias horas y empezó a descender la presencia del Espíritu Santo, y oramos por este domingo, por el día de hoy, para que el día de hoy el Señor ministrara los corazones con esta palabra. Entonces yo creo que lo que hace un rato oramos, porque fue en la madrugada, desde las 10 de la noche estuvimos en vigilia, yo creo que está haciendo efecto ya en muchas personas. Y hablando acerca de estos temas,
muchas personas tienen curiosidad o necesitan saber qué es la guerra espiritual. Me han estado contactando: hermano, esto pasa en mi casa, esto está sucediendo, ¿cómo le hago? Hermano, mire que yo llevo tantos años con esta enfermedad, el médico no me encuentra nada, hermano, que esto... Y yo digo, bueno, hay muchos cristianos con ataduras. Hay muchos cristianos con enfermedades que el diablo les ha puesto. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos vivir así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una vida plena y libre en Cristo. Nosotros no podemos vivir en ataduras. Nosotros no podemos vivir esclavizados en una enfermedad. Porque al que el Hijo del Hombre libertare, al que Jesucristo libertare, será verdaderamente libre. Yo no quiero vivir así. Yo sé que usted tampoco quiere vivir así. Que usted quiere vivir una vida plena, una vida feliz. Hay algo muy importante que tenemos que saber en cuanto a la liberación. En la liberación se hacen ciertos actos proféticos, porque en el mundo espiritual también se llevan a cabo actos proféticos. ¿Cuántos hemos escuchado acerca que los demonios también hacen pactos? Creo que ya estuvimos hablando acerca de los sacrificios que le hacían a Belzebú, ¿verdad? Que el templo de Belzebú estaba lleno de carne porque le sacrificaban animales. Y como su dios Belzebú no recibía esos sacrificios porque es un dios muerto, sin vida, sin poder, la carne se les echaba a perder a los que le hacían sacrificio a este espíritu. Entonces los judíos, ¿qué hacían? Los judíos, cuando sabían que su dios Belzebú no les había respondido, ellos se burlaban de los que adoraban a este dios. Y decían: mira, su templo hiede mal, el templo de Belzebú tiene un olor putrefacto. Y ese templo está lleno de moscas. Por eso le llamaron a Belzebú el señor de las moscas. Entonces ellos hacían sacrificios. También habían otros dioses a quienes le hacían sacrificios. Por ejemplo, a Baal también le hacían sacrificios. Pero también al verdadero Dios Jehová también se le hacía sacrificio. En el Antiguo Testamento se le hacía sacrificio. Y bueno, el último sacrificio que fue hecho para Jehová fue hace más de 2000 años. Cuando el Cordero Jesús murió en la cruz, fue la última sangre que fue derramada como sacrificio, como ofrenda para Jehová. Y dice la palabra que esa ofrenda fue la ofrenda aceptable ante los ojos de Dios. Los que adoraban dioses paganos hacían actos proféticos, pero también Jehová les mandó a hacer actos proféticos a su pueblo. Hay muchos actos proféticos que Jehová le mandó a hacer, Jehová mismo le mandó a hacer a su pueblo. Y hay muchos elementos que Dios le dijo a su pueblo que tenían que utilizar como símbolo. Recordemos que en la Biblia también nos habla acerca de muchos símbolos. Por ejemplo, nosotros como cristianos somos conocidos que usamos el aceite como un símbolo. No como un amuleto, sino como un símbolo. ¿Por qué? Porque el aceite simboliza a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Pero no solamente el aceite es un símbolo, hay muchos símbolos que también la iglesia utiliza como un acto profético. Entonces, hablando acerca de la guerra espiritual, hay personas que necesitan ser libres, pero se desesperan porque no son libres de un día para otro. Mire, hermanos, es como cuando usted va al médico, usted lleva una dolencia. El médico, pues, obviamente le da medicina. Usted se la toma, pero
Muchas veces el medicamento va a empezar a hacer efecto en el lapso de unas horas, de unos días, y poco a poco va a irse recuperando. Pero hay cuerpos que reaccionan tan rápido ante tal medicamento, de tal modo que los cuerpos son sanados tan rápido. Así también es en la liberación. Se usan actos proféticos como elementos de sanidad. Se usa la palabra de Dios como medicina para nuestros huesos, para nuestro cuerpo. Y muchos han venido a la iglesia y ciertamente el Señor empieza a trabajar en ellos en cuanto a la liberación, pero ellos se desesperan y dicen: es que yo sí me siento un poco mejor, pero no me siento bien del todo. La pregunta es: ¿por qué pasa esto? Porque la liberación ya empezó a hacer efecto, pero es un proceso que la persona va a llevar. Es un proceso que esta persona va a empezar a llevar, es un proceso de liberación. Entonces, cuando vemos que la oración está haciendo efecto, pero está haciendo efecto lentamente, pero sí está haciendo efecto, es porque el Señor ya está trabajando, pero necesitamos trabajar en la vida de esa persona para que la liberación prosiga. Cuando hay personas que están enfermas y van al médico y el médico le dice: te vas a tomar este medicamento por tantos días, por tantos meses, sin suspender, porque si suspendes, se suspende también pues obviamente está suspendiendo el tratamiento y no vas a mejorar. Hay personas que empiezan su proceso de liberación, pero como se desesperan rápido, ¿qué es lo que pasa? Se suspende la liberación. Porque ellos dicen: es que no he visto el efecto en mi vida, me siento igual. Pero hay personas que la liberación trabaja rápido en el cuerpo de ellos, en la vida, en el espíritu de ellos. Hay personas que vienen a ser libres, por ejemplo, hoy día, hoy domingo, y se van libres hoy mismo. No todos los cuerpos son iguales y no todas las liberaciones van a ser iguales. No todas las liberaciones van a ser iguales. Tenemos que seguir dándole medicamento a las personas espiritual, medicamento espiritual. La palabra es uno de los medicamentos más esenciales para nuestro espíritu. La palabra del Señor es medicina para nuestros huesos, para el alma. Dice la palabra en Segunda de Reyes 2:19 al 22: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, ¿cómo es? Es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas. Diga conmigo: las aguas son malas. Y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. La ciudad donde estaba colocada era buena, pero había dos problemas. ¿Cuál era el problema? Las aguas y la tierra. La tierra representa nuestra familia, lo que Dios te ha dado. La tierra representa tu territorio. La tierra representa nuestra casa, nuestra vida, hablando en lo espiritual. Entonces, el problema era que la tierra era estéril y las aguas eran malas. La tierra también representa en lo espiritual nuestra vida. Entonces, hay muchas personas que están estériles espiritualmente. Tienen una esterilidad hablando en lo espiritual. No progresan en lo espiritual. Y también hay personas que esa esterilidad la tienen en lo material, no progresan en lo material. Y dicen: en lo espiritual no progreso, me siento estancado. Nunca avanzo, o avanzo, me detengo, caigo, retrocedo y así estoy. Nunca siento un crecimiento espiritual en mi vida. Es porque tu tierra necesita ser sanada. Es porque tu vida necesita ser curada. Es porque, hermano, ¿y por qué
mi casa sigue siendo la misma de muchos años. Yo no veo un progreso en mi familia, en mi casa. Han pasado años que buscamos a Dios y los problemas siguen y siempre es lo mismo. Y por más que he orado, que he ayunado, mi casa está en la misma condición, porque Dios necesita sanar tu casa, sanar tu tierra. Tu casa podrá estar colocada en el mejor lugar, pero si la tierra es estéril y las aguas son malas, entonces por más que tu casa esté colocada en el mejor lugar, nunca va a haber esa libertad en ti, en tu casa, en los tuyos. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que, hermano, pueden tener todo el dinero del mundo, todas las riquezas, pero hay personas que por dentro no tienen paz. Entonces están colocados en el mejor lugar, en la mejor posición, hablando en lo material, pero en lo espiritual están mal. Lo de adentro está mal. La tierra espiritual está mal, está estéril. Dios necesita empezar a sanarnos. Para que sane, hay personas que dicen, hermano, quiero sanar del cuerpo. Tengo una enfermedad en el cuerpo. Primero, para que se sane este cuerpo, necesita sanarse el espíritu. Recuerde que estamos compuestos, ¿por qué? Por cuerpo, alma y espíritu. Y los tres están conjugados, están juntos, están unidos. No se puede sanar el cuerpo si primero no se sana el espíritu. Primero necesita sanarse lo de adentro. Y cuando se sane lo de adentro, entonces el cuerpo tendrá reacción y el cuerpo también se va a sanar. ¿Cuántos queremos ser sanos? La tierra está estéril y las aguas son malas. El profeta Eliseo sabía que había una solución. Para Eliseo no era problema que la tierra era estéril. Para Eliseo no era problema que las aguas fuesen malas, porque Eliseo creía y confiaba en Jehová su Dios. Él sabía quién era Jehová. Entonces él pide una vasija nueva y que en esa vasija le pusieran sal, y se la trajeron. Le traen una vasija y le traen sal, y todo el mundo, ¿qué va a hacer Eliseo con esa sal? ¿Para qué sirve la sal? Si usted no sabe, la sal es uno de los elementos y fue uno de los primeros minerales que Jehová creó. En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Y después Dios creó los mares y separó las aguas de las aguas. ¿Y con qué mineral están compuestas las aguas de los mares? Con la sal. Entonces, uno de los primeros elementos que el Eterno creó fue la sal. Uno de los primeros minerales que el Eterno creó fue la sal. ¿Y por qué la creó? Porque hay un propósito con ella. No es un elemento que Jehová creó porque se le vino a la mente, no, sino porque Él sabe que la sal es un elemento importante para la iglesia. La sal es un elemento importante. Vamos a ver lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Porque la sal es un elemento importante tanto en lo espiritual, tanto como en lo material. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes somos la sal de la tierra? Nosotros. Mire, la frase mexicana es, cuando a alguien le va mal en todo, la frase mexicana es, estás salado. Pero esta no es una frase para ofendernos, sino alguien que te diga esa frase es para que te halagues, porque cuando alguien te dice estás salado, esa persona te está queriendo decir
Cuando esa persona te está queriendo decir, estás bendecido y tienes valor en esta tierra. Tienes valor. Tu vida tiene valor. Tu vida vale en esta tierra. Yo estoy salado. ¿Cuántos salados estamos aquí? Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Para sazonar, para darle sabor. Si usted hace una comida, un caldo de camarones y no le echa sal, ni siquiera el camarón va a tener sabor. Necesita la sal. ¿Cierto? Toda comida, mayormente todas las comidas llevan sal. Porque sin sal, aunque tú le pongas todos los ingredientes a esa comida, usted no va a sentir el sabor de todos los ingredientes que le puso a esa comida si no le puso sal. Y el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús? Vosotros ustedes le dan sentido a este mundo. Ustedes son el sabor de este mundo. Ustedes son la alegría de este mundo. Que la tierra se sienta privilegiada que nos tiene a nosotros aquí. Porque nosotros somos los que les damos sentido a este mundo. Porque somos hijos de Dios. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal era un elemento que también se utilizaba en la antigüedad para pagar. Usted sabe que antes, mucho tiempo atrás, no existían las monedas. Entonces muchos usaban el trueque para las formas de pago. Otros usaban los granos, el cacao. Y también unos utilizaban la sal como forma de pago, porque de ahí viene la palabra salario, que quiere decir salario. Entonces, de ahí viene esa palabra, salario. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, Él está diciendo, ustedes tienen valor en esta tierra. Que nadie les diga que ustedes no valen, porque Jesús ya dijo, ustedes son valiosos. Ustedes son la sal de esta tierra. Cuando alguien te diga, tú no tienes valor, tú nunca vas a hacer nada en esta tierra y no vas a ser nadie en esta vida, dile, yo tengo valor. Jesús me lo dijo, que yo soy la sal de la tierra. Sigue diciendo la palabra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tenemos que seguir conservando este sabor en nuestra vida. ¿Cómo nos desvanecemos? Cuando dejamos de hacer la voluntad del Eterno. Nuestra vida pierde sabor. Entonces dice el Señor, entonces no vale más tu vida, si no la tienen que hollar y echar fuera. Pero mientras tú conserves la esencia, el sabor, y esa esencia la da el Espíritu Santo, la presencia de Dios, tú siempre tendrás valor. Siempre tendremos valor en esta tierra mientras conservemos la esencia. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora estamos viendo que no solamente en el Antiguo Testamento Jehová habla y Jehová pide que la sal fuese utilizada para ciertos rituales, sino en el Nuevo Testamento también Jesús habla acerca de la sal. Muchos dijeran, pero eso era en el Antiguo Testamento acerca de la sal. Pero Jesús está hablando ahora en el Nuevo Testamento acerca de la sal. Unos dirán, yo que sepa, los brujos utilizan la sal. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren tergiversar la verdad. Los brujos también utilizan la Biblia y no por eso la vamos a dejar de utilizar.
Los brujos también recitan el Padre Nuestro y no por eso nosotros lo vamos a dejar de hacer. Ellos quieren transgiversar la verdad para que nosotros veamos eso y nosotros digamos, es que ellos lo utilizan, no lo vamos a utilizar. Mire qué elemento tan importante nos está robando el enemigo, la sal. Este elemento no le pertenece a ellos. Este elemento lo utilizaban los judíos. Este elemento también Jehová lo utilizaba para sellar pactos. Entonces, este elemento nos pertenece a nosotros, que el diablo no nos quite lo que el Señor nos ha dado a nosotros como un elemento de guerra espiritual. Y uno de esos elementos es la sal. Es la sal. Dice la palabra que saliendo Eliseo a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová. Echó la sal y dijo, así ha dicho, no yo, no Eliseo, no el hombre, ha dicho Jehová. Yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Entonces, ¿qué había habido en esas aguas? Muerte y enfermedad. Hay tantos territorios donde ha habido demasiada muerte y enfermedad. Obviamente en todos ha habido muerte, pero hay territorios donde hay más. Usted conoce o las colonias o las avenidas, no sé, o municipios más peligrosos de aquí son conocidos, ¿no? Usted dice, voy a Tlalnepantla, no es tan peligroso. O sea, sí hay asalto en todo lugar, pero no es tan peligroso. Pero voy ¿a dónde? ¿A dónde? Iztapalapa, dicen. Bueno, Tepito, Ecatepec, hay lugares donde usted dice, bueno, tengo que ir prevenido porque ahí se asaltan, ahí se roban, ahí sí esto. Hay mucha delincuencia. Entonces son aguas donde ha habido muerte y enfermedad. Pero Dios quiere que se levante un Eliseo a ir a donde están las aguas malas y las tierras estériles y marquen ese territorio y digan, ya no más será un territorio de muerte. Ya no más será un Lodebar este lugar, sino este lugar será un lugar donde se glorificará el nombre de Cristo. Dios necesita que tú marques tu casa y digas, mi casa ya no será una casa de enfermedades, una casa de ruina, de destrucción. Será una casa donde se sienta la paz y donde se alabe a Cristo. Mi vida ya no será la misma vida de antes, una vida sin sentido. Ahora mi vida tendrá sentido en el nombre de Jesús de Nazaret. Marco mi vida. Ya mis hijos no serán unos delincuentes, ya mis hijos no serán unos desobedientes. Ahora yo los marco a mis hijos como territorio mío, porque desde ahora ellos servirán a Cristo. Tenemos que empezar a marcar nuestro territorio. Eliseo dijo, yo no me muevo de aquí. Yo voy a marcar este territorio y las aguas van a ser sanadas y la tierra va a ser curada. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy. ¿Usted sabía que la sal es un elemento que cicatriza también heridas? Sí. Allá en Israel hay un lugar que se llama el Mar Muerto. Nos comentaba la persona que nos hizo el tour ahí que hay mucha gente que tiene, usted sabe que hay gente que tiene diabetes y que una pequeña herida se puede convertir después en una gran herida. Y alguien que tiene una diabetes muy elevada, es muy difícil que esa heridita se cure, se cicatrice.
Y nos dijeron, aquí vienen muchas personas de esas. Y vienen muchas personas que tienen problemas en la piel. Y yo me di cuenta que sí, porque yo llevaba mucho acné aquí. Agarré el barro y me lo eché en la cara. Y era tanto mineral de sal lo que había en esas aguas, de tal modo que ellos dicen que los minerales de ese mar sanan la piel de muchos. Y dije, bueno, si estas aguas sanan y que tienen muchos minerales, me voy a llevar unos 3 jabones. Y sí, me los traje. Ahí venía cargado de jabones. Y sí, hacen efecto. Y tenía muchos granitos aquí que no se sanaban y empezaron a sanarse. Ahorita ya me empezaron a brotar, necesito otra vez otros jabones. Entonces, sí me sanaron, sí me curaron. Porque la gran cantidad de sal que hay ahí, de minerales, cicatrizan las heridas. Entonces, la sal también cicatriza heridas. La palabra dice que desde ese momento las aguas fueron sanas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Hay personas que dicen, hermano, en mi casa no hay paz, en mi casa se escuchan ruidos extraños. Desde que llegué a mi casa ha habido mucha muerte en cuanto a mis animales, en cuanto a lo que yo tengo. Hay plagas siempre en mi casa. Hermano, ¿por qué en mi casa desde que llegué me enfermé? Mis hijos se enfermaron. Desde que yo llegué a ese lugar, ¿qué está ocurriendo? Posiblemente la causa sea que un espíritu está reclamando ese territorio. Un espíritu que de hace tiempo atrás está gobernando esa tierra, está reclamando esa tierra. Hay personas que dicen, hasta me quiero cambiar de casa, porque desde que llega ahí, pura ruina, pura ruina. Usted no necesita cambiarse de casa ni mudarse. El que se tiene que mudar es el espíritu que está ahí. Que se mude el diablo, que se muden los espíritus, pero usted no. Si no, ¿a dónde va a quedar la palabra que dice que por un camino nos saldrán vuestros enemigos y por 7 caminos, ¿quiénes huirán? Ellos. Delante de vuestros ojos ellos huirán. ¿Por qué, hermano, pasa todo esto en mi casa? Porque hay espíritus que están reclamando el lugar y hay espíritus que dicen, este lugar me pertenece porque aquí se hizo un pacto, un hechizo, aquí se hizo una invocación. Y están haciendo un reclamo por esa tierra. Cuando llegamos aquí a hacer el primer culto que yo llegué en esta vecindad, la hermana que rentaba aquí me hospeda en un cuarto. Ya me quedo ahí a dormir y veo en el espíritu, ya estaba dormido, que por la ventana pasa un joven, se da la vuelta, entra. Entonces él me dice, ¿por qué has venido a pisar mi territorio? Este lugar me pertenece. Y le digo, ¿y quién tú eres? Me dice, mi nombre es Ángel. Y dice, y estás pisando lo que es mío, porque yo aquí estoy enterrado con mi familia. Entonces cuando eso me dijo él, me agarró del cuello y yo me empecé a asfixiar, así cuando también usted, yo creo que a usted le ha pasado en alguna ocasión. Y no podía hablar hasta que en la mente declaré que la sangre de Cristo es poderosa. Me soltó y se fue. Él estaba haciendo un reclamo. Yo dije, aquí hay pactos enterrados, pactos que fueron hechos. Estaba haciendo un reclamo de su territorio. Desde ahí me empecé a enfermar, y usted sabe la historia. Hasta que el Señor nos mandó a romper 7 hechizos que habían aquí. Sacamos toda basura del diablo, huesos y toda porquería que había aquí enterrada. Y yo dije, Señor, yo le dije en ese momento, ¿y por qué tú quieres que ahí hagamos tu iglesia? Si ahí se hicieron pactos, si ahí hubieron hechizos. ¿Por qué? Para que esos espíritus entiendan quién es el que gobierna sobre ellos.
para que esos demonios entiendan que Jehová gobierna por encima de ellos. Señor, ¿por qué aquí estamos cerca de Ecatepec? Tan cerquita, aquí a unas 4 cuadras hacia allá ya es Ecatepec. Señor, ¿por qué aquí? Ahí dicen que está el Cerro de la Calavera donde hacen rituales. Si usted sale y mira para arriba hay un cerro que parece una calavera y que es famoso y no sé qué. Y me dice el Espíritu Santo, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mire, hermano, si fuésemos otro, yo hubiera dicho, no, Señor, aquí yo no voy a hacer ningún culto más. Mira, me he enfermado. Mira, Señor, este espíritu me atacó. Hay tantas cosas que habían enterradas aquí. Agarro mis maletas y me voy corriendo. Dame otro lugar. Entonces, yo le estaría corriendo al enemigo. Y el enemigo de pies cruzados riéndose de uno. Y diciendo, mira, ¿a dónde está el poder que tiene su Dios? El Señor nos mandó, mientras hacía una oración me dijo, vas a ir hoy a las 12 de la noche y van a hacer un acto profético. Vas a tomar una vara como si fuese una estaca y donde yo te diga la vas a clavar. Porque son 7 hechizos que hoy van a descubrir y hoy van a dejar inoperantes. Y van a ungir con aceite y con sal. Fue la primera vez que él me habla acerca de la sal y yo dije aceite y sal. Y empecé a investigar conforme a la palabra. Yo dije, porque yo no lo puedo hacer si no está en la palabra. Algo que no esté en la palabra, pues no es de Dios. Y empecé a investigar y empecé a descubrir que los judíos hasta la fecha también utilizan sal. Venimos ese día, clavamos la estaca donde el Señor dijo, y en el último hechizo, alguien de por aquí, un vecina, dio unos gritos como de un gato, no sé si los hermanos recuerdan. Empezó a gritar, terrible, eran unos gritos. Cuando íbamos a destruir el último pacto que estaba ahí. El hermano Carlos así. El último pacto que estaba ahí cerca del altar. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos sanando la tierra estéril con sal y con aceite. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo un acto profético para que las aguas malas que habían aquí, para que las energías malas que estaban aquí, para que los espíritus malos que estaban aquí, que queriendo adueñarse más de este lugar y reclamando este lugar, huyeran por el poder de Dios, huyeran por el poder de Cristo. Y huyeron. Y después de que esta tierra era una tierra estéril, ahora vino a ser una tierra fértil, una tierra fructífera, una tierra próspera, una tierra bendita por Hashem. Cuando habían aguas malas, cuando habían pactos, hechizos, invocaciones que hubieron aquí, ahora de eso pasó ahora a ser un lugar donde se proclama el nombre del eterno Yahweh. Se hacían rituales a falsos dioses. Hoy hacemos exaltación a Jehová de los ejércitos. Hoy hacemos invocaciones a Dios solamente. Hay gente que dice, hermano, es que yo ya no soporto la cantina que está al lado de mi casa. ¿Qué hago? Empieza a orar, destruyendo el principado de alcoholismo que está ahí. Destrúyalo. Y declare que esa cantina se convierta en una iglesia. Y así va a ser. Diga, Señor, destruye esa cantina, que se vaya en la ruina, que todo eso se vayan. Y yo declaro que esa cantina se va a convertir en un centro cristiano. Y así lo va a ver, así lo va a ver usted. Sus ojos lo verán. Empiece a sanar esas aguas. Empiece a sanar esas tierras. En el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios.
La sal también era un elemento que Jehová utilizaba para sellar pactos. Levítico capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Levítico capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. ¿Qué no podía faltar? La sal. Siempre tenía que haber sal, y esto fue un mandato que Jehová dio. Que jamás falte la sal del pacto de tu Dios. Entonces la sal Dios la utilizaba para hacer pactos, para sellar pactos con el hombre. Qué importante era la sal en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. En Crónicas, segunda de Crónicas 13:5 también nos habla acerca de la sal. Y mire cómo Jehová hacía pactos de sal. Por eso Satanás quiere imitar usando la sal. Porque el primero que hizo pactos con sal fue Dios. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Gloria a Dios. ¿Bajo pacto de qué lo hizo Jehová? ¿Bajo pacto de qué le dio reinos a David y a sus hijos? Bajo pacto de sal. Hermano, ¿y puedo utilizar la sal todos los días? No. La sal solamente se utiliza en liberaciones fuertes. No en cualquier momento, cuando Dios se lo indique. No podemos decir, voy a usar la sal hoy, mañana no. Hay personas que tienen ataduras muy fuertes y un espíritu muy fuerte los está gobernando. Entonces, es ahí donde se tiene que utilizar la sal. ¿Cómo la vamos a utilizar? Obviamente tiene que ser sal nueva. No va a agarrar la sal que siempre utiliza para echarle a los pescados, ya llena de grasa y de todo, de agua. No, tiene que ser una sal limpia. Tome un puño de sal y écheselo al aceite que tiene, al aceite ungido. Y solo lo va a utilizar cuando se agrave en su vida una lucha espiritual, o esté en una lucha grave, en una lucha fuerte. No en cualquier lucha. No va a tener una gripita y va a decir, creo que un espíritu me está atacando, agarro la sal y me la echo. O un dolor de cabeza, agarro la sal. No. Cuando la lucha sea fuerte, entonces va a utilizar la sal. Va a utilizar la sal para ungir su casa cuando haya ahí algo fuerte, haya un espíritu tan fuerte del cual se tiene que desatar. Tenemos que, en el nombre de Jesús, dejarlo inoperante. Bueno, hermanos, hoy no me va a alcanzar el día, ya estoy por terminar para hablar. Traía como 15 actos proféticos, pero hablando de la sal ya se nos fue todo el día. Solo hay más actos proféticos en la Biblia, o símbolos que utilizaron profetas para liberar y para sanar, para proveer. Por ejemplo, también se utilizó la harina. No sé si han escuchado acerca de la harina. Usted recuerda la historia cuando un hombre salió a recoger hierbas porque la tierra pasaba gran hambre. Entonces la tierra estaba pasando mucha hambre, no había comida, no había chuleta, carne, tasajo, no
No había nada, los animales habían muerto. Entonces, va un joven, un muchacho, a buscar qué comer porque hay un grupo de personas y entre ellos el profeta Eliseo. Gloria a Dios. Entre ellos el profeta Eliseo, y él va a buscar hierbas. Y empieza a buscar hierbas. Y dice la palabra que él llenó sus faldas con hojas de calabaza silvestre. Y bueno, dijo este muchacho, vamos a comer hierba, un caldo de hierba. Ángel, ¿puedes ver por qué se le bajó el audio al? Entonces él dice, bueno, vamos a comer hierbas. Como allá en Oaxaca nosotros, bueno, yo no, hay personas que les gusta comer los hongos, comen caldo de hongos, pero tienen que saber identificar qué tipo de hongo comer, porque hay hongos venenosos. Entonces, este hombre dice, bueno, toda esta hierba voy a agarrar y la voy a echar en una olla. Y hay que comer caldo de chepil. Entonces, de repente un hombre sale gritando, profeta Eliseo, hay veneno en la olla. Esas hojas eran venenosas, esas plantas eran venenosas. Y veneno en esas ollas. Y no hay problema. No hay problema para comernos eso. Y agarró harina. Eliseo agarra harina y dice la palabra del Señor que entonces él toma la harina, la pone ahí y dijo, coman, todo está limpio. Ya no más hay veneno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que comer, ya no hay más veneno. ¿Y qué utilizó? Harina. Dijo, traed harina, y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Eso está en Segunda de Reyes 4:38 al 41. Ya no hay más mal en la olla. ¿Qué hizo la harina? Sanar, quitar el veneno. Gloria a Dios. Elías también hizo actos proféticos. Eliseo hizo también muchos actos proféticos. Cuando estaba frente a las aguas y no sabían cómo pasar, agarra Eliseo el manto de Elías y ¿qué hizo? Golpeó las aguas y las aguas se separaron. Bueno, Gedeón, Jesús hizo un acto profético usando ¿qué? Lodo y saliva, y Jesús sanó a un ciego, le dio la vista. En el Nuevo Testamento Jesús hizo un acto profético. Pablo también. Dice la palabra que las personas se llevaban las prendas de Pablo y la ponían sobre los enfermos, y los enfermos eran sanos en el nombre de Jesús. Qué tremendo, hablando acerca de los actos proféticos. Quiero leer la palabra de Dios en Segunda de Reyes 13, 14 al 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un carro y unas saetas. Tomó él entonces y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo,
saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Qué hizo el rey con Eliseo? Un acto profético. Toma el arco de bronce, obviamente no le vas a dar a nadie, pero es un acto profético, y lánzala. Lanza la lanza. Agarra Eliseo las manos del rey y entre los dos lanzan. Y dice, porque vas a herir a los sirios hasta consumirlos. Un acto profético. Nosotros podemos también utilizar el arco de bronce. Un arco de bronce espiritual. Recuerde que Dios nos ha dado armaduras espirituales. Agarras el arco y disparas. Yo lo hago cuando yo estoy solo. Aquí no, porque tal vez se asustan. Y disparo. Tomo el arco de bronce, como lo dice Salmos 18:34. Jehová es quien adiestra mis manos para la batalla, para enterzar con mis brazos. El arco de bronce. Hay un arco de bronce espiritual que podemos utilizar. Utilizó el arco de bronce, pero después hacen un segundo acto profético. Eliseo le dijo al rey de Israel: ahora vas a golpear la tierra. Quiero que la golpees. Agarra el rey de Israel y golpea la tierra. Tas, tas y tas. 3 veces. Y el profeta se molestó. El profeta se enojó. Y le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hay un número profético para derrotas y es el 5 y el 6. Entonces la Biblia está llena de misterios que entre más la escudriñamos, más vamos conociéndola. Yo cuando tengo una guerra espiritual agarro y golpeo la tierra 5 a 6 veces. Porque es un acto profético para derrotar a vuestros enemigos. Esto se llama el golpe de la derrota. Y el golpe se tiene que escuchar. No solamente, voy a golpear, golpear fuerte que se escuche. Este es el golpe de la derrota en contra de vuestros enemigos. Por eso el profeta cuando golpeó 3 veces dijo, no quería 3 veces. Era de 5 a 6. ¡Qué tremendo! Hasta los números en la Biblia son tan importantes. Hermano, usted sabía que todo lo que habla la Biblia, toda tilde que está en ella es importante. No podemos excluir nada de ella. Hasta las comas que están ahí en la Biblia son importantes. Hasta los puntos son importantes. Por eso no podemos solamente leer la Biblia, sino tenemos que escudriñarla. Escudriñar, usted sabe lo que es investigar más a fondo. Y el profeta se enojó, dijo, no, es que los números también tienen una representación importante hasta para los judíos. Dice, ¿por qué golpeaste la tierra 3 veces? Yo quería que la golpearas de 5 a 6. Y como la golpeaste 3 veces, solamente 3 veces vas a derrotar a los sirios. Pero si la hubieras golpeado de 5 a 6, los hubieras destruido del todo. Usted sabe que hay un número tan profético para la iglesia de Jesucristo en la Biblia. Es el número 7. Hasta los números son importantes. Hay una numerología bíblica. Eso es importante. Y conocer los números también es importante. Número 7, un número profético para la iglesia. 7 trompetas, 7 juicios de Jehová. ¿Qué más? Los 7 sellos, las 7 iglesias, los 7 candeleros donde Jesús se paseaba, que lo miró Juan pasearse en 7 candeleros de oro. ¿Qué más? Los 7 espíritus del Eterno. Hasta el número 7 es importante, es un número muy importante. Gloria a Dios.
Es un número profético. Entonces existe lo profético, existen los actos proféticos. Y bueno, yo creo que luego seguimos hablando. Hasta aquí nada más. Póngase de pie. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Si hay alguien